Saludos, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, de Jurídica, una empresa que se dedica a mejorar abogados en diligencia jurídica ante la inteligencia artificial, ante la IA. Perfeccionamos jurídicamente los abogados sobre la diligencia jurídica, sobre cómo existe, cuáles son los criterios de la diligencia jurídica frente a la inteligencia artificial en relación con la inteligencia artificial. Hacemos que los abogados obtengan o quieran, puedan usar, aplicar, emplear un conocimiento de alto valor jurídico en relación con la inteligencia artificial. Y por eso se benefician al empoderarse, aumentar su perfil, su capacidad jurídica y conocimiento como abogados, profesionalismo jurídico, su conocimiento sobre la diligencia jurídica ante la inteligencia artificial. Y hoy explicaré propiamente, resolveré esta pregunta. ¿Existen principios jurídicos, reglas jurídicas y normas jurídicas? Y explicaré la respuesta, daré la respuesta mediante una explicación vinculada con la inteligencia artificial, con un ejemplo sobre inteligencia artificial, sobre IA. Y el derecho es un todo, es el todo mediante el cual la humanidad define cómo existen los derechos y deberes. Es la forma en la cual se aclara qué son, cuáles son y cómo aplican los derechos y deberes, es decir, la forma mediante la cual se indica cómo el ser humano logra que exista el bien, es decir, lo que permite que exista la vida, en lo relacionado con la capacidad humana, cuando el ser humano aplica los derechos y deberes, es decir, en lo relacionado con la capacidad humana diligente, porque la diligencia jurídica, la diligencia es aplicar los derechos y deberes, consiste en la aplicación de los derechos y deberes, en aplicar los derechos y deberes según cómo le apliquen, es decir, según cómo apliquen, procedan en relación con cada quien, según cómo le apliquen a cada quien. Y por eso, si se considera que existe una división dentro del derecho, no se pueden conocer y por ende aplicar los derechos y deberes. Porque lo conocido como principios jurídicos son los valores definidos en el derecho y propiamente las características de los derechos y deberes bajo la forma de fundamentos jurídicos, fundamentos, características presentadas bajo la forma, con la forma, mediante la forma de fundamentos, es decir, de criterios generales. Y las reglas jurídicas son las formas en las cuales las características de los derechos y deberes se comunican de una manera concreta, específica. Y la especificidad, el nivel de concreción, el nivel de detalle de esas características de los derechos y deberes, de las características de los derechos y deberes expresadas mediante reglas jurídicas, tienen un mayor o menor nivel, es decir, la especificidad, el nivel de especificidad, de detalle, de concreción, de puntualización, de desciframiento, de particularización, de objetividad en definitiva, se definen y propiamente se logran según cómo existe el contenido de la norma. O sea que no todas las normas comunican con el menor o mayor o con el propiamente mismo grado de detalle las características de los derechos y deberes. Y lo mismo ocurre con los principios jurídicos. Según cómo
sea su contenido, el contenido o la forma del contenido. De cada principio jurídico existe uno u otro nivel de detalle, es decir, una u otra forma de comunicación, una u otra forma de entendimiento, de especificación, de particularización, de puntualización, de objetividad, de abstracción, de concreción, de las características de los derechos y deberes, según cómo sea el contenido de cada principio jurídico, existe un mayor o menor grado de conocimiento, es decir, de especificidad, de puntualización de las características de los derechos y deberes. Y por eso es que los derechos y deberes solo se conocen, es decir, las características de los derechos y deberes solo se conocen, la forma de los derechos y deberes solo se conoce, las condiciones, los requisitos que se deben aplicar, cumplir para que exista la aplicación de los derechos y deberes, es decir, para que se apliquen los derechos y deberes, para que los derechos y deberes se puedan aplicar y propiamente se apliquen, es decir, las condiciones que se deben cumplir para que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, para que se gocen los derechos y cumplan los deberes, para que exista el ejercicio de los derechos y deberes, para que se ejerzan los derechos y deberes, se conocen cuando se conocen las normas, porque una norma es todo mediante lo cual se aclare un elemento, algún elemento de los derechos y deberes, es decir, se aclare a una parte de los derechos y deberes y por ende el todo de los derechos y deberes. Entonces, las normas son el resultado de la unión de los principios jurídicos, de los principios y de las reglas jurídicas, de las reglas, de los principios del derecho y las reglas del derecho, de los principios y las reglas. Y por eso una nueva norma solo existe cuando existe una nueva claridad, cuando se obtenga claridad, cuando existe claridad, una nueva claridad, mayor nivel de detalle de conocimiento, de especificación, de puntualización de las características, sobre las características de los derechos y deberes. Cuando se conoce de una mejor forma, cuando se conoce más a los derechos y deberes, cuando se conoce un nuevo elemento de los derechos y deberes, de la forma de los derechos y deberes y por ende de la forma en la cual aplican, de la forma de la aplicación de los derechos y deberes. Es decir, cuando se aclara algo relacionado con la forma del cumplimiento del derecho, cuando se aclara, por ende, algo nuevo, de la forma del cumplimiento del derecho, cuando se aclara la forma del cumplimiento del derecho, de cumplir con lo definido en el derecho, con el todo de lo definido en el derecho. Es decir, cuando se logra una forma más simple de aplicar los derechos y deberes. Una forma más simple, simplificada, óptima, más óptima frente a las formas anteriores, frente a las formas preexistentes, frente a las normas que existan antes, frente a las normas que existieron antes de ello, en relación con el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Existe una forma más simple de gozar los derechos y cumplir los deberes, de cumplir con el derecho, es decir, de aplicar el todo de lo definido en el derecho, de cumplir con el todo de lo definido en el derecho, de gozar los derechos y cumplir los deberes. Entonces, propiamente existen sus normas jurídicas y un principio solo es lo que aclare a nivel abstracto las características de los derechos y deberes, una característica y por ende las demás características, las características de los derechos y deberes y una regla jurídica, una regla, existe, solo existe, cuando es una forma que especifica cómo aplican las características de los derechos y deberes, una característica de los derechos y deberes, en definitiva las características de los derechos y deberes, y propiamente la forma de aplicar los derechos y deberes, la forma del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, la forma del ejercicio
de los derechos y deberes, de ejercer los derechos y deberes, en relación con un fenómeno específico. Por ejemplo, en relación con la responsabilidad frente a la forma de un hecho específico, frente a un hecho específico, frente a un tema específico, frente a un fenómeno en general, frente a un fenómeno específico en general, frente a un fenómeno. Por ejemplo, cómo existe la responsabilidad de los padres en relación con el comportamiento, es decir, la conducta de los hijos, o cómo existe la responsabilidad de las juntas directivas de las empresas mercantiles comerciales en relación con la toma de decisiones y su aplicación, o cómo existe la responsabilidad de un usuario de un producto en relación con el conocimiento del manual de uso del producto, la aplicación de lo definido, de lo indicado, de lo comunicado en dicho manual, en dicho elemento mediante dicho manual, en dicho manual, y en relación con la interacción de la persona, de esa persona, del ser humano con el perfil de usuario ante dicho producto de una forma libre, válida. O sea, con base en una libertad válida, una libertad en relación con la cual existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes propios y ajenos, por ende propios y ajenos, porque como todo está conectado, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes existe, solo existe, cuando se gozan todos los derechos y cumplen todos los deberes. Es decir, cuando cada quien en cada relación jurídica aplica los derechos y deberes según cada quien aplica. Así existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, el deber ser jurídico, es decir, el cumplimiento del derecho. Entonces, no hay que considerar que todo depende del concepto que se tenga sobre el derecho. Solo existe un derecho. El derecho solo es uno. Los derechos y deberes solo son unos. Ahí es que conocer las normas jurídicas y propiamente la forma de los derechos y deberes, es decir, las características de los derechos y deberes, las partes y el todo de los derechos y deberes de cada derecho, de cada deber y propiamente de los derechos y deberes. Es decir, hay que conocer los principios jurídicos, los principios, las reglas jurídicas, las reglas y propiamente el fundamento jurídico, las normas jurídicas y en definitiva las formas, los derechos y deberes. Entonces, en relación con la inteligencia artificial, para saber, por ejemplo, cómo existe la gestión diligente del riesgo relacionado con una inteligencia artificial, se debe saber, se debe tener claro, se debe conocer, se debe aclarar cómo aplican los derechos y deberes frente a cada ser humano relacionado con ello, a la medida que existe la respectiva relación jurídica vinculada con ello. Y así se sabe cómo cada quien es diligente, es decir, cómo cada quien debe aplicar los derechos y deberes. ¿Y esto cómo se sabe? Precisamente conociendo los principios y las reglas jurídicas, así se conocen los derechos y deberes. Lo mismo ocurre en relación con la transparencia, es decir, la explicabilidad de la forma en la cual existe y por ende funciona, opera en general, en relación con la forma en la cual existe una inteligencia artificial. La transparencia sobre la forma en la cual se crea, ha sido creada, es creada la IA, la inteligencia artificial, en relación con la forma en la cual funciona, opera, en relación con la forma en la cual se usa y en general en relación con cada interacción que exista frente a una inteligencia artificial. O, por ejemplo, en relación con el tratamiento válido de los datos personales, con la forma de saber cómo existe el tratamiento válido de un dato personal mediante IA, mediante un producto conocido como de inteligencia artificial. Es decir, para conocer la forma del tratamiento válido del dato personal, de un dato personal mediante una IA, a la medida que no existe la respectiva relación jurídica vinculada con ello, o en relación
con el manejo de la autoría en relación con la creatividad frente a los contenidos que existen en relación con el funcionamiento, la operación, el empleo de una inteligencia artificial. Y ahí queda claro que no se trata, por ejemplo, de un formalismo antijurídico, es decir, de cumplir con una forma que afecte y propiamente que haga inexistente la aplicación de los derechos y deberes. Por ejemplo, una forma que indique que todo lo que exista con el uso de una inteligencia artificial es de autoría del usuario, es decir, que los contenidos que resulten del empleo de una IA son de autoría del usuario de dicha IA, porque cada quien es autor en relación con la cual, en relación con lo cual sea autor, es decir, en relación con lo cual cumpla las características de la autoría, las características definidas en los principios y las reglas en relación con la autoría, en este caso en relación con la autoría, en el hecho de crear algo. Entonces, hay varios autores según el caso, o solo un autor. Por eso, por ejemplo, no se puede afirmar que solo una persona es la autora de un edificio. Cada quien existente en relación con la forma en la cual exista un edificio es autor de lo que le corresponde. Entonces ahí sería una formalidad antijurídica el decir que la gran solución ante la duda, la incertidumbre, la confusión sobre cómo existe la autoría en relación con los contenidos derivados del funcionamiento de una IA sea crear algo que pretenda ser una norma y cuyo contenido sea que todo lo que se derive del empleo de una IA es de autoría del usuario de dicha IA. No es una norma, como nos damos cuenta, porque es algo contrario a las características de los derechos y deberes, a la forma de los derechos y deberes. Entonces, no todo lo que se considere o pretenda que sea una norma lo es, solo es norma lo que aclara elementos de los derechos y deberes, lo que hace más simple la aplicación de los derechos y deberes, es decir, lo que facilita, simplifica, optimiza la existencia de la libertad definida en el derecho, en el todo el derecho, de la libertad jurídica, de la libertad válida, de la libertad en relación con la cual cada quien puede ser libre cuando existe la aplicación de los derechos y deberes, por ende, por parte de cada quien en la relación jurídica, en la respectiva relación jurídica involucrada en cada relación jurídica. Entonces, en el tema de la autoría, para solucionar esa pregunta, para resolver la pregunta, para obtener una respuesta por ende válida, para solucionar dicha situación, para que exista una situación válida, para que exista la solución de ello, se deben conocer los derechos y deberes, es decir, los principios y las reglas y por tanto las normas. Y conocer, tener claro, aclarar, descifrar cómo aclaran los elementos de la autoría, es decir, y por ende se debe conocer a su vez, aclarar a su vez, aclarar, descifrar cómo aplican los derechos y deberes a la medida de cada relación jurídica donde exista autoría en relación con una inteligencia artificial. Entonces, todo depende de cada caso. La autoría, por ende específicamente, la autoría existe según cómo exista cada relación jurídica, ¿cierto? Entonces, existe en general, en abstracto, la claridad de la autoría y por ende la claridad de cómo existe la libertad y por ende el límite en relación con la autoría, pero en concreto se define quién o quiénes son autores en relación con, por ejemplo, contenidos resultantes del empleo de una IA, de un objeto, de un producto conocido como IA. Entonces, el abogado y en general cada ser humano en cada relación jurídica debe conocer y aplicar los derechos y deberes según cómo apliquen y así resuelve los problemas, así puede resolver y propiamente resuelve los problemas necesarios para que exista
Es decir, para que pueda existir y propiamente exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, si cada ser humano en cada relación jurídica aplica dicho conocimiento, dicha claridad sobre cómo cada quien debe aplicar los derechos y deberes. Es decir, que si cada quien conoce cómo debe aplicar los derechos y deberes y los aplica a la medida de ello, existe validez jurídica, es decir, la relación jurídica coincide con lo definido en el derecho, es decir, existe la aplicación de los derechos y deberes, el ejercicio de los derechos y deberes, es decir, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, el bien, bienestar, diligencia jurídica, validez, gracias a que cada quien aplica los derechos y deberes según cómo le apliquen a cada quien, según la forma en la cual cada quien exista a la medida de ello, a la medida de la relación jurídica, con base en la forma en la cual exista la relación jurídica, es decir, con base en la forma en la cual existan los hechos y propiamente el todo del hecho de la relación jurídica, el todo del hecho de la forma en la existencia de la relación jurídica, el todo de la relación jurídica. Y por eso, en relación con la inteligencia artificial, basta con que se conozcan y apliquen los derechos y deberes a la medida de cada relación jurídica. Es decir, basta con que se conozcan en abstracto, en general, los derechos y deberes y que se aclare cómo aplican, cómo proceden en concreto y que de alguna forma se logren aplicar por ende por parte de cada quien. Y así existe la inteligencia artificial buena para el bien, válida, existente con base en la diligencia. Por eso lo determinante es aclarar cómo existe la diligencia, qué es la diligencia, las características de la diligencia. Y por eso en jurídica mejoramos abogados en diligencia jurídica ante la IA. Y por eso, por ejemplo, con esta claridad, con la claridad que se ha brindado, que se ha obtenido con este video, se solucionan los conocidos como casos complejos. Porque entonces ya no se considera, queda claro que no se puede considerar, no se debe considerar que norma es cualquier elemento que pretenda ser norma y que exista en un Estado. Norma solo es lo armónico con los derechos y deberes. Y por ende, una nueva norma, como les indicaba, solo existe cuando se logra una forma más simple de aplicar los derechos y deberes, es decir, una forma más simple de la libertad, de la existencia de la libertad, de ser libres, de la libertad jurídica, de la libertad válida. Y por ende, propiamente existe es el derecho de la libertad y lo que se conoce como nuevos derechos o como los demás derechos distintos de la libertad, distintos de la libertad, son las características de la libertad, como por ejemplo el que se deba contar con el consentimiento del titular de un dato personal para poderse tratar dicho dato personal cuando deba contarse con dicho consentimiento. Esa es una característica de la libertad en relación con la existencia, en relación con los datos de la persona en relación con su empleo por parte de otras personas o de la misma persona de sí mismo mediante una inteligencia artificial o lo conocido como privacidad. Realmente no existe el derecho de privacidad. La privacidad es el fenómeno que existe cuando existe lo privado. Y por ende, cuando aplican los derechos y deberes, cuando se aplican los derechos y deberes, cuando existe la aplicación de los derechos y deberes, por ende, como aprendimos y como está claro previamente, la aplicación de todos los derechos y deberes, porque todo está conectado. El efecto de ello es la existencia de la privacidad, ¿cierto? Y por eso solo debe existir lo privado válido, es decir, lo privado que sea armónico, que es armónico con la forma, con las características de los derechos y deberes, y no lo privado antijurídico. Lo que existe de una forma privada que hace que no pueda existir el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, que hace la inaplicación, que significa, que implica, que conlleva la inaplicación de los derechos y deberes, que hace inaplicables los derechos y deberes. Y lo mismo sucede con lo público, solo debe existir lo público válido, es decir, lo público en relación con lo cual puede existir y probablemente existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, y no lo público inválido, antijurídico. Por eso, la publicación de algo que incumple con el derecho, mediante lo cual existe un incumplimiento del derecho, de lo definido en el derecho, afecta los derechos y por eso se puede afectar un buen nombre, por ejemplo, la reputación válida de una persona. O sea, la reputación que tenga una persona buena o mala de una forma válida, es decir, con
fundamento válido, es decir, la reputación que una persona tenga con base en la aplicación de los derechos y deberes en relación con él, en relación con la forma en la cual existe la reputación, es decir, simplemente en relación con la forma en la cual se defina, exista, se dimensiona la reputación. Una reputación es válida cuando es una idea sobre algo, en este caso sobre una persona, por ejemplo, y dicha idea existe con base en la aplicación de los derechos y deberes, y por ende existe una reputación buena o mala según cómo aplicando los derechos y deberes se concluya que es una persona buena o mala, diligente o culpable. Culpa que puede ser, o sea, incumplimiento del derecho que puede ser por negligencia, por un descuido o por dolo, por la intención de incumplirse con el derecho. Entonces, en este caso, lo público debe existir igualmente de una forma válida, pero no existe el derecho de lo público, de la publicidad. Existe es el deber de que exista lo público, de que existan propiamente lo público y lo privado válidos de una forma válida, de que solo exista lo privado de una forma válida, de que solo exista lo privado que sea válido y de que solo exista lo público que sea válido y por ende de una forma válida. Y no de que, por ejemplo, existe una propiedad privada que se pretenda que algo se relaciona con un derecho de propiedad y sea algo antijurídico que precisamente afecte el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, o lo mismo en relación con lo público. Y por eso es que, por ejemplo, a la vez, la dignidad no es un derecho, sino el efecto, la consecuencia del cumplimiento del derecho. Existe lo digno válidamente cuando existe la aplicación de los derechos y deberes. Y por ende, no se trata de considerar lo digno desde un punto de vista arbitrario, de considerar que algo es digno o indigno por fuera de la aplicación de los derechos y deberes, por fuera de las características de los derechos y deberes, ¿cierto? Entonces, precisamente al tener claro que existen los principios jurídicos, las reglas jurídicas y propiamente las normas jurídicas, es decir, que existe el derecho, es decir, que el derecho es el todo de la norma creado por el resultado de la unión de las normas existentes que vayan existiendo, que existan, existentes, se controla la arbitrariedad con ello, se tiene claro que no se trata entonces de la arbitrariedad para que no se quede claro y por ende existe claridad de cómo existe el bien, porque existe claridad de qué son, cuáles son y cómo aplican los derechos y deberes, y a la vez, si ello se aplica, existe claridad del hecho de su aplicación, existe su prueba, se puede demostrar que existe dicho cumplimiento del derecho, que existe el cumplimiento del derecho, que existe la aplicación de los derechos y deberes, que se ha cumplido con el derecho, que se han aplicado los derechos y deberes, y propiamente en la relación jurídica donde existe la aplicación de los derechos y deberes, se experimenta el bien. Y por eso cuando existe la inteligencia artificial válida, buena, al existir dentro de la relación jurídica válida, porque la inteligencia artificial válida existe cuando existe dentro de la relación jurídica válida, en la relación jurídica válida. No se trata de considerar que la IA válida existe cuando los seres humanos se enfocan exclusivamente en hacer que la IA sea válida y desatienden el resto de la relación jurídica. No, la IA válida es la consecuencia de la existencia de la relación jurídica válida, es decir, es la consecuencia de la existencia de la relación jurídica donde existe inteligencia artificial que existe de una forma válida, es decir, es la consecuencia del hecho de la existencia de la relación jurídica que coincide con la forma en la cual le aplican los derechos y deberes y se trata de una relación jurídica donde existe inteligencia artificial y por ende como la relación jurídica válida existe cuando sus partes y por ende, es decir, y consecuentemente su todo, son válidos si una relación jurídica incluye, contiene IA y dicha relación jurídica es válida, existe la IA válida. Entonces se trata es de tener claro que cuando se aplican los derechos y deberes existe el bien y por ende existe la prueba de ello, la prueba de la existencia del bien, es decir, la prueba de que se ha obrado, se ha actuado con diligencia, la prueba de la existencia de la diligencia por parte de cada quien, la prueba de que cada quien ha sido diligente, fue diligente, es diligente en dicha relación jurídica, en relación con dicha relación jurídica, y por ende existe
el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en esta relación jurídica, y por ende, cuando en una relación jurídica válida existe inteligencia artificial, puede existir y propiamente existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a la IA, frente a la inteligencia artificial, porque es una relación jurídica mediante la cual la IA ha existido, existe de una forma válida y por ende es una IA en relación con la cual cada quien que se relaciona de una forma válida ante ello, es decir, cada quien que interactúa de una forma válida frente a dicho producto, puede aplicar los derechos y deberes si cada quien, por ende, actúa, es decir, existe de una forma diligente, es decir, si cada quien que interactúe con dicho producto es diligente, es decir, si cada quien propiamente, en definitiva, aplica los derechos y deberes, es decir, que para que exista la inteligencia artificial válida se requiere que, por un lado, la IA se cree con validez jurídica y, por otro lado, que cada interacción que exista frente a la IA exista de una forma válida, es decir, con base en la diligencia, es decir, que cada quien que interactúe con la IA sea diligente, es decir, aplique los derechos y deberes según cómo le apliquen frente a dicha IA a la medida que no exista la respectiva relación jurídica vinculada con ello. Porque la IA válida, es decir, la IA que es creada y propiamente que existe de una forma válida, permite que cada quien que se interactúe con ella, perdón, permite que cada quien que interactúe con ella pueda aplicar los derechos y deberes, pero depende de cada quien que interactúe con ella frente a este producto, en relación con dicho producto, que aplique ello, depende de cada quien aplicar ello, porque es viable, se posibilita que cada quien pueda aplicar los derechos y deberes ante ella al ser una IA, un objeto que existe de una forma válida, de una forma armónica con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a ella en relación con su forma de la existencia, pero depende de cada quien que interactúe con ella, ante ella, en relación con este producto, aplicarlos, aplicar los derechos y deberes. Y si cada quien los aplica, existe validez jurídica en relación con ello, y ahí, para que esto también quede claro, ahí como tal, ahí propiamente existe la IA válida, porque no basta con que la IA se cree de una forma válida. Lo determinante es que siempre exista, es decir, que exista de una forma válida, que su forma de la existencia sea válida, siempre sea válida a lo largo de la relación jurídica. Según cómo vaya existiendo y propiamente exista la relación jurídica, por ende, según cómo vaya existiendo cada quien en cada momento, es decir, en cada parte, y el todo, de la relación jurídica. Y así existe la IA válida y así propiamente existe la relación jurídica válida si cada quien va aplicando y propiamente aplica los derechos y deberes según cómo vaya existiendo y propiamente existe la relación jurídica y por ende así existe la IA válida. Y por ende, solo si se tiene claro esto de los principios y las reglas y propiamente de las normas jurídicas, las normas, se sabe cómo existe la inteligencia artificial válida, es decir, se sabe cómo existe la diligencia jurídica en relación con la inteligencia artificial, cómo se debe actuar ante la IA en relación con la IA. Se sabe cómo ser diligente, cómo se debe ser diligente, cómo existe la diligencia frente a la IA. Es decir, solo así se conoce cómo existe el cumplimiento de los requisitos de los derechos y deberes, es decir, se conoce cómo existe el cumplimiento del derecho, se conoce cómo se aplican los derechos y deberes ante la inteligencia artificial, ante la IA. Y por eso, para saber cómo existe la libertad, se deben conocer sus partes y su todo, y por ende se deben conocer sus características, y por ende se deben concretar y consecuentemente se deben aplicar, y así existe la libertad definida en el derecho, la libertad válida, la libertad jurídica, la libertad. Y por eso en jurídica damos un conocimiento de alto valor jurídico, un conocimiento jurídico de alto nivel, porque afinalmente el fundamento jurídico, el deber ser jurídico, la forma de los derechos y deberes, y cuando esto está claro, en general, los abogados pueden manejar diligentemente cualquier asunto jurídico y por ende, específicamente, dado que nuestro conocimiento se enseña a la medida de la inteligencia artificial, son capaces de manejar diligentemente asuntos jurídicos relacionados con inteligencia artificial, con la inteligencia artificial, vinculados con IA.
tanto asuntos jurídicos que existen por el incumplimiento del derecho, es decir, tanto en relación con la resolución de controversias, conflictos, solución de disputas, solución de conflictos que existan por el hecho del incumplimiento del derecho, por el hecho de incumplirse con el derecho ante la IA, como en relación con el hecho de saber cómo se debe cumplir con el derecho y propiamente de lograr cumplir con el derecho en una relación jurídica donde exista IA para que la IA sea válida, es decir, como ha quedado claro, para que la relación jurídica sea válida y por ende la IA presente en ella sea válida. Entonces, se perfeccionan jurídicamente, se perfeccionan como abogados, aumentan su nivel jurídico. Muchas gracias por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos, conozcan nuestros servicios de educación jurídica para abogados sobre la diligencia jurídica ante la inteligencia artificial y para que conozcan nuestros contenidos del blog y se enteren de elementos relacionados con la diligencia frente a la inteligencia artificial y así conozcan cómo aplican los derechos y deberes, es decir, cómo existe el cumplimiento del derecho en relación con la inteligencia artificial. Muchas gracias por su atención. Que estén muy bien. Un placer, saludo.